Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. La acción de Dios es siempre salvadora, es más, su misma presencia es ya transformadora. Dejemos que el Señor abra nuestros oídos para escuchar, aprender, comprender e interpretar su palabra para hacerla nuestra y que nos interpele. Dejemos que abra nuestros labios para poder proclamar de manera eficaz, sin ningún temor, esta palabra de verdad que hemos recibido. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que él le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo ha hecho, lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los hermanos en línea, estamos con esta circunstancia de que pues no han podido venir a la Santa Iglesia. Por eso pues pedimos también al mismo tiempo agradecer a Dios, porque de todas maneras, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y eso significa que tenemos que aprovechar esta circunstancia que también estamos viviendo de controversia y de dificultad social para crecer en nuestra fe. En las lecturas de hoy y el sentido que tienen todas las lecturas, tanto la primera como el Salmo, también como la segunda lectura y el Santo Evangelio, pues nos traen un mensaje muy central, muy concreto. Se trata de que también este hombre que está aquí sordo y mudo, de alguna manera también está representando a la humanidad en el hecho de que tristemente eso desde el pecado de Adán y Eva no escucha la voz de Dios, prefiere escuchar otras tantas voces por ahí, otros ruidos por ahí, y no logra como escuchar a Dios. De hecho, hay tanta denuncia en la Sagrada Escritura acerca de este no escuchar. Por ejemplo, en Isaías se comenta, ¿verdad?, de que dice incluso en un tono incluso bastante duro, dice, el asno conoce a su dueño, a su amo, pero Israel no conoce a su Dios. Hay mucha denuncia como eso. En Jeremías capítulo 2 también aparece Israel como una doncella que seguía a Dios por el desierto, pero en un momento se queda, ¿verdad?, y mira a sus amantes, dice. Eso está en Oseas, está también, una cantidad de textos en el que es lastimosamente muy lamentable que la humanidad o las criaturas de Dios no escuchen a su Dios. Eso es un drama completo. Y entonces, en este sentido, como digo, este hombre está representando esa humanidad que no quiere, no solo no escucha, sino que muchas veces no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar al motivo de su existencia. Por otra parte, también el hecho de hablar, si lo ponemos en el aspecto puramente físico, una persona que no puede hablar es porque también no ha logrado escuchar. La persona que nace sorda, pues es lógico que no pueda hablar, porque para hablar necesita escuchar la voz de sus papás, la voz de sus hermanos, la voz de la gente que lo rodea, para poder aprender a hablar, a proclamar, como se dice litúrgicamente. Y entonces, como la humanidad no quiere escuchar a Dios, no escucha a Dios, no escucha a Cristo, hoy nosotros ya somos cristianos, no escucha a Cristo, pues es ahí donde también falta la palabra de mucha gente,
de mucha gente que no quiere hablar de Dios y el trabajo se lo deja al sacerdote, el trabajo se lo deja al catequista nada más. Y qué triste que mucha gente no quiere hablar de Dios, no quiere hablar de Cristo. Por eso en esta circunstancia la exhortación que puedo hacer es que ahora tanto se ha dicho eso, de hecho lo que pasa es que no se nos queda, no se mete en nuestra cabeza el hecho de que todo cristiano bautizado es un profeta y tiene que hablar de Cristo. Hoy, pues efectivamente, pues el sacerdote tiene ese ministerio, ese trabajo, pero hace falta que el cristiano común, el laico, pueda hablar, hable de Cristo, hable de Dios. Porque si el mundo quiere hacer oídos sordos, y de hecho esta circunstancia que vivimos es porque el mundo no quiere escuchar a Dios, es necesario que el laico, el cristiano común, ¿verdad?, no solo el sacerdote, sino todo cristiano, pues hable de Cristo. Porque los oídos sordos, los oídos que no logran escuchar la palabra de Dios y no quieren escuchar, tienen que ser abiertos. Incluso aquí hace un signo muy concreto, físico, Cristo. Dice que aquí lo llevó aparte, dice, lo apartó a un lado, y viene Cristo, le mete sus dedos en el oído de aquel hombre. Y eso hace una especie de sentido de fuerza, porque en el desierto o en el Éxodo, cuando se habla de Dios, se habla del dedo de Dios, el dedo de Dios que tiene poder. Y si Dios no se ve en la sociedad hoy, es porque también los cristianos estamos como faltando, porque recordemos que estamos nosotros también representando a ese Dios, ¿verdad? Porque Cristo se quiso identificar con nosotros. Entonces hace falta hacer un poquito de fuerza también, ¿verdad? Hablar con insistencia, sin ánimo de ser aquí fanático, pero es necesario hablar con fuerza a la sociedad, al mundo que no quiere escuchar hoy la palabra del Señor. La otra parte es también que dice que Cristo no solo le metió los dedos en los oídos, sino con la propia saliva de Jesús. Entonces toca la lengua de este hombre tartamudo o mudo, y entonces ya se le suelta la traba de la lengua y empieza a hablar perfectamente. Pues en la cultura judía, como también a veces todavía pensamos nosotros, entonces la saliva, bueno, de hecho es así, tiene un efecto curativo la saliva, y eso es que hace ese signo, ¿verdad? Para que este hombre pueda hablar. Pues insisto una vez más, en la circunstancia en la que estamos hoy, como tanto han dicho los documentos de la Iglesia, ¿verdad? Salir del clericalismo, es decir, que solo el sacerdote tiene que hacer las cosas, eso se ha quedado en el pasado, pero parece que no logramos como entender que no solo el sacerdote tiene que proclamar el Evangelio, proclamar la verdad, proclamar también el gozo que uno tiene al tener fe, como dice el Salmo responsorial: alaba, alma mía, al Señor. Todo aquel que tiene fe, todo aquel que se ha encontrado con Cristo, todo aquel que ha tenido ese encuentro personal con el Señor, pues no puede dejar de hablar. Si no podemos hablar, no hablamos de Cristo, en el fondo es porque no nos hemos topado con el Señor. Cuando hay una fiesta, somos fiesteros, y esa es la razón de por qué nos cuesta tanto obedecer cuando se nos dice que no hagamos pues juntas por ahí. Somos fiesteros, pero cuando hay un cumpleaños, por ejemplo, alguien cumpleaños o un aniversario de matrimonio, pues el aniversario de la empresa, lo que sea, pues normalmente hay fiesta. Y cuando hay fiesta, entonces eso es común, es normal, es hasta lógico, pues que uno invite a los demás porque uno está gozoso. Uno está gozoso y uno invita a los demás a compartir la alegría que uno tiene. Y entonces resulta que aquí lo lógico es que si no logramos hablar de Jesucristo, si no logramos hablar de Cristo y de su amor, si no logramos nosotros expresar, proclamar con insistencia, como hacen estos que acá, que incluso, por decirlo de esa manera, aunque sabemos que eso está bien, le desobedecen a Cristo, porque Cristo les dice: no lo cuenten a nadie. Sin embargo, Él dice: cuanto más se los mandaba, cuanto con más fuerza lo proclamaban, porque este hombre estaba gozoso, semejante liberación, ¿verdad? Que también el hombre mudo y sordo, de alguna manera, como digo, está representando la humanidad que está atrapada por el pecado, no puede hablar, no puede escuchar,
¿verdad? Y entonces este hombre se llena de gozo y empieza a proclamar. Entonces, en el fondo, si no hablamos de Cristo, si no proclamamos su palabra, es porque en el fondo no estamos gozosos. Por más que a veces cantemos con los ministerios, cuando cantemos con los grupos, pues que estamos alegres y no sé qué, en el fondo no estamos alegres y lo hacemos por pura formalidad en un concierto, lo hacemos por pura formalidad en una asamblea, pero cuando salimos afuera otra vez vuelve la tristeza, ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque la primera lectura dice, pues digan a los apocados de corazón, ánimo, no teman, he aquí que su Dios está con ustedes. Y entonces resulta que las cosas que vivimos afuera, si vivimos acongojados, tristes, melancólicos, como rechazando la realidad, es porque en el fondo no tenemos el gozo del Señor. A veces pensamos que el gozo del Señor es un ritmo bien estridente de música y entonces eso es puramente externo, eso es un estímulo y uno reacciona a un estímulo, por decirlo de manera psicológica, ¿verdad? Es puramente material. El gozo del Señor es completamente de otro nivel, es el gozo en el espíritu, que no importa si no hay música, no importa si las circunstancias son adversas, uno puede tener gozo en el Señor y uno puede proclamar con fuerza la voz del Señor. Para terminar quisiera también hacer el énfasis en esto, aquí está lleno de simbolismo la lectura, eso de que Cristo metió los dedos en el oído, que tocó con su saliva la lengua de aquel hombre y que lo apartó por un lado, pues tiene su simbolismo también acá. Está hablando de una vida sacramental. Cuando el sacerdote bautiza, dice el Concilio Vaticano II, es Cristo el que bautiza, dice el Sacrosanto Concilio número 7. Y este es un signo sacramental también, que Cristo es concreto en nuestra sociedad. Nosotros no somos una especie de religión espiritualista. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es el espiritualismo. El espiritualismo es una especie de religión desencarnada de la realidad. En cambio, nuestra fe cristiana es completamente espiritual, pero también completamente corporal. No recuerdo quién de los papas o un santo de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, ha dicho que lo que era visible en Cristo cuando estuvo por la tierra, ahora pasa a los sacramentos. Y entonces Cristo es encarnado, Cristo está con carne en nuestra historia, Él también nos toca, pero también Él quiere que nosotros también toquemos a los demás. Hoy con esta restricción tan bárbara que sufrimos, que uno no puede tocar ya a la gente, pues sin embargo la misma naturaleza nos exige también ir con los demás, porque es una de las grandes denuncias que está hoy en las lecturas, ¿verdad? Que la gente no logra ver a la gente. Vivimos en una especie de Babel, en donde cada quien en su individualismo, no nos sentimos responsables el uno por el otro, y entonces eso hace injusticia también en la sociedad, en la humanidad. Entonces aquí hay un signo sacramental que indica que también nosotros tenemos que tocar a los demás, llevarles la palabra, proclamarles a través de nuestros labios, como pues un sacerdote en cierto país pues se impactó porque en una ocasión un pastor protestante resulta que se fue a confesar, y entonces el sacerdote se sorprendió. ¿Cómo así? Se supone que usted no cree en la confesión, ¿y por qué usted viene a confesarse? Y entonces el pastor le contestó, mire padre, no sé cómo le dijo, no recuerdo exactamente, pero le dijo, lo que pasa es que yo necesitaba oír que mis pecados se absuelven. Ve el sonido físico también. Cristo no es una especie de holograma, de fantasma, que nada más uno lo siente, porque a veces proclamamos eso, más bien, como que también nosotros nos hemos metido en ese ambiente espiritualista, en el Cristo desencarnado, y no es así, sino que Cristo es muy concreto, se manifiesta en la gente, especialmente en los más pobres, especialmente en los oprimidos, especialmente en los apartados, como indica aquí la segunda lectura que hoy hemos escuchado. No, es un signo sacramental. Nosotros somos ese sacramento también. Nosotros somos ese sacramento. Hace poco tiempo le escuché decir también a un sacerdote, un fraile, la palabra que los demás van a escuchar no va a ser la voz de Dios que baja como del cielo, como indica también en el ambiente de la transfiguración en ese texto, sino que Dios se va a servir
de nosotros para que la gente logre escuchar su palabra, pero tiene que escuchar la voz nuestra con el timbre. Por ejemplo, yo tengo mi propio timbre del Padre Juan. Usted, que no sé cómo se llama, usted colóquese su propio nombre. La palabra de Dios va a salir a través de los labios de usted y la gente lo tiene que escuchar a través de los labios de usted. Usted es el evangelio que la gente va a escuchar, y Cristo lo quiere utilizar a usted para llevar ese mensaje y que la gente pueda salir del apocamiento del corazón que traen, como indica la primera lectura. Pero nosotros somos ese sacramento muy concreto. Cristo, como digo una vez más, no es un fantasma, no es un holograma, no es una imaginación, un espectro. No, Cristo es muy concreto. En primer lugar está en la Eucaristía, pero en segundo lugar está en cada uno de nosotros, y Dios quiere que nosotros proclamemos ese mensaje. Por eso una vez más termino, ¿verdad?, con la exhortación, hoy más que nunca, ¿verdad?, porque la voz del sacerdote no quiere ser escuchado, pues que lo proclame todo laico, todo cristiano. Tiene que hablar de Cristo, tiene que tener valor, tiene que tener pues mucha fe, mucho gozo para poder proclamar el mensaje del Evangelio, y que lo escuchen todos, aunque no quieran escuchar a Cristo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.